Estamos junto a la boca de la Sima del Campillo, que es la principal cavidad del karst del mismo nombre y del karst de Tous. Esta además es una cavidad, podríamos calificar de espectacular. Es un enorme salón de casi 200 metros de largo por 60 metros de ancho y una bóveda de unos 45-50 metros de altura, y accedemos justamente por la parte de arriba de la bóveda. Esto que tenemos aquí detrás es la sima, que da justo prácticamente en el centro de la bóveda, un poco desplazado respecto al centro de la bóveda. La cavidad en sí es ese gran salón que comentaba. En él hay unas formaciones muy desarrolladas, unas estalagmitas que alcanzan los 15-20 metros de altura, ya casi columnas, y sin ninguna duda es una de las cavidades más relevantes y más señeras de la espeleología valenciana. Como vemos, la cavidad está cerrada, y está cerrada durante unos meses al año, entre mitad de octubre y mitad de marzo, y el motivo es la protección de las colonias de murciélagos que habitan en el interior, y en esta época, que es cuando los murciélagos hibernan, pues se limita la visita a esta cavidad y a otras muchas cavidades de la Comunidad Valenciana, para permitir que tengan una hibernación tranquila, porque si son molestados, salen de la hibernación y luego tienen que volver a dormirse, a hibernar, es posible que en ese lapso consuman una energía que no les permita llegar al final del invierno, en cuyo caso pues los murciélagos mueren. Y hay que tener en cuenta que el murciélago primero es una especie protegida y luego resulta altamente beneficiosa porque es insectívora, entonces es un control para muchas plagas de las zonas agrícolas de alrededor. En las imágenes que se van a ver a continuación sobre la Sima del Campillo, hemos utilizado filmaciones obtenidas a lo largo de los años. Se va a ver el cambio que se ha producido en la técnica, tanto en la técnica de progresión vertical como en el tipo de iluminación y en la indumentaria. Hemos creído interesante conservar todas esas imágenes porque, bueno, cada una nos da un aspecto de un momento de lo que ha sido la historia de la espeleología en Valencia, y yo creo que en conjunto nos ayuda a tener una mejor visión de cómo es la cavidad y cómo es y ha venido siendo esta actividad de la espeleología. El karst del Campillo se extiende al este del río Júcar, flanqueado al norte por la Sierra del Caballón, al sur por la Sierra del Palmeral y al este por las tierras bajas de Carlet. En esta zona se encuentran las denominadas Lomas del Campillo, las cuales albergan la sima que visitaremos, una de las más atrayentes de la provincia, tanto para los espeleólogos de nuestra región como para los de fuera de ella. La Sima del Campillo se encuentra situada en la partida del Campillo de donde toma su nombre. La hallamos sobre la cabecera del barranco del Horcajo de la Sima y en su margen derecha. Su boca circular, de unos 6 metros de diámetro, da paso a un tubo cilíndrico de unos 8 metros, al final de los cuales nos encontramos suspendidos sobre la gran bóveda que ocupa la totalidad de la planta de esta cavidad.
Este descenso de unos 60 metros se realiza prácticamente desde el centro de esa gran bóveda, y de seguro que es una de las gratas sensaciones que siente todo aquel espeleólogo que la visita por primera vez. Una vez reunidos en la base de la vertical del pozo, nos dirigiremos en primer lugar hacia la zona más profunda de la cavidad, situada a unos 115 metros de profundidad. Con una gran inclinación del piso, toda la cavidad es un gran caos de bloques de grandes dimensiones, provenientes de desprendimientos tanto de la bóveda como de sus paredes laterales. La progresión hasta el fondo debe realizarse con precaución. La gran cantidad de piedras sueltas sobre las que nos movemos en todo momento y lo resbaladizo de ellas así lo aconsejan. Según nos vamos acercando al fondo, se observan hermosas formaciones. Muchas de ellas son fenómenos de subsidencia con un desplazamiento de concreciones y su posterior solidificación. El aporte hídrico de esta cavidad es muy acentuado en algunas épocas del año. El agua, filtrándose a través de las microfisuras en la caliza de la superficie, nos ofrece en su interior una espectacular gama de formaciones litogénicas. En esta ocasión, la cavidad nos ofrece un espectáculo inusual en ella. Al menos, ninguno de nosotros lo había observado hasta este momento. El agua, al caer desde una altura de unos 30 metros sobre una formación, nos permite captar estas imágenes de una excepcional belleza.
Dejamos el fondo de la cavidad y nos dirigimos nuevamente hacia la vertical de la boca de entrada. Durante la ascensión nos encontramos con una extraña compañía. Este sapo solo ha podido llegar hasta aquí poseyendo unas excelentes cualidades voladoras o seguramente como polizón en cualquiera de los múltiples transportes de materiales que se realizan desde la superficie. Una vez en su pared norte, nos encontramos con una numerosa colonia de murciélagos. Nuestras luces no son del todo apropiadas para su periodo de hibernación. Intentaremos molestar lo menos posible, pero no podemos dejar de aprovechar la ocasión para captar imágenes de una colonia de murciélagos de esta envergadura. Lo realmente lamentable para ellos no son nuestras luces. Los pesticidas y otros agentes externos que el ser humano se empeña en utilizar son los que se encargan de su creciente descenso en todo el mundo. En esta zona norte, próxima a la vertical de la boca, se pueden observar unas curiosas formaciones litogénicas cuyo aspecto asemeja en algunos casos a pilas de platos y en otros a enormes hamburguesas. La formación de las estalagmitas se debe a que las gotas que se desprenden del techo, cuando llegan al suelo, contienen aún un poco de carbonato de calcio y lo depositan en el punto de caída, formando así las estalagmitas. La atomización de la gota que cae al suelo provoca la evaporación del anhídrido carbónico, lo que facilita la transformación del bicarbonato de calcio en carbonato de calcio. La belleza que observamos en la diversidad de formaciones que vamos encontrando a nuestro paso queda bien patente en estas imágenes. Extrañas formaciones litogénicas nos asombran según vamos avanzando por la cavidad. Esta que podemos ver tiene la apariencia de un fosilizado huevo frito. Es en su lado noroeste donde encontramos las formaciones calcáreas más impresionantes de esta cavidad. La enorme monumentalidad de sus columnas busca lentamente llegar a juntarse algún día con la parte alta de la bóveda. Es esta la zona denominada el castillo. Su nombre es debido seguramente a la monumentalidad que le confieren sus grandes columnas. Junto a esta zona del castillo y a unos 35 metros de altura se encuentra, como su nombre indica, la denominada Galería Colgada. El origen de esta galería se debe a la filtración de las aguas del barranco. Estas poco a poco van ensanchando sus paredes, originando desplomes de diferentes magnitudes. De esta forma, es probable que algún día llegue a tener conexión con el exterior. Finalmente, regresamos a la base del pozo, junto a las cuerdas, con la zona del castillo al fondo. Este ha sido el recorrido por la cima del Campillo.
Nos resta ascender una vez más, sabiendo que cuando retiremos nuestras cuerdas, el vacío volverá a ser el fiel guardián de los tesoros de piedra que la cima del Campillo alberga en su interior. Nuevamente, como en tantas otras ocasiones, el Campillo será la emblemática cima en la que futuros amantes de la espeleología pasarán su prueba de fuego después de cualquier cursillo de iniciación a la espeleología. Quizás, en la primera ocasión en que desciendan a su interior, lo impresionante de su descenso de unos 60 metros de voladizo no les deje apreciar la magnificencia de esta cavidad con unas dimensiones y espectacular belleza fuera de lo común en las cavidades de nuestra región. Pero es seguro que finalmente sabrán encontrar el mismo placer de visitarla como el que encontramos los que nos consideramos amantes practicantes de la espeleología.